tenemos en cada encuentro, ¿no? En este caso ya habíamos hablado sobre normas y normalización, en la cual decíamos que norma es el documento que se crea y normalización es la aplicación de ese documento para cualquier objeto de la normalización. Objeto de la normalización como era algún producto, algún procedimiento, algún método, ¿no es cierto? Habíamos visto y hecho un ejemplo de lo extenso que, bueno, puede ser el objeto de la normalización y de las múltiples aplicaciones, como vimos en los ejemplos con la norma ISO, ¿no? Entonces, en este caso, habíamos visto también que existe unos niveles de norma, de normalización, de los cuales van desde el nivel más bajo, desde los empresariales, hasta un nivel más alto, llegando a los internacionales, ¿no? Y que viene a ser esta norma ISO. Ahí nos conversaban algunos compañeros, varias aplicaciones, ejemplificaciones de estas normativas, como por ejemplo nos decían gestión de la calidad de un producto, nos hablaban de prevención de riesgos, ¿no es cierto? Nos hablaban también de igual manera de lo que es aplicaciones en normativa ambiental. Entonces, para nuestro caso, nosotros buscaríamos sesgarnos en primera instancia a una normativa dimensional, que en este caso pues es lo que vemos en metrología, y directamente en la metrología dimensional. Hasta ahí sí estamos siguiéndole, ¿no? Sí. Bien, no se olviden, ustedes tienen toda la información en el OneDrive, al cual se les ha asignado pues ese espacio en la nube para que ustedes puedan compartir con sus compañeros la información que está cargada. Ojo, bien. Entonces, en la metrología dimensional, lo que nosotros hacemos es medir, ¿no es cierto? Y teníamos la conceptualización de medida y de medición, ¿no? Entonces, medida era comparar una información establecida, ¿no? Bajo un sistema de unidades, ¿no? Y medida y medición, en cambio, era la aplicación de la medida, ¿no? Es como que está relacionado. No se olvide, cuando hablamos de metrología, es la ciencia de la medición. En este caso, para nuestro perfil electromecánico, medición de dimensiones, como es la longitud y como son los ángulos. Pero buscamos unas medidas de precisión en este caso, ¿no? También, pues, hace referencia para esta asignatura lo que es medida de la rugosidad superficial y de lo que viene a ser también mediciones de parámetros eléctricos, ¿no? Como es corriente, voltaje, potencia. Y bueno, vamos a lo primero, ¿no? Yo les decía en la anterior clase, y que bueno, mil disculpas por las interrupciones que había, es porque yo estaba en la oficina tratando de conectarme con ustedes, pero había mucha bulla al fondo y bueno, muchas interrupciones que, bueno, yo les pido mil disculpas. No me gusta entrecortar las clases, pero ahora sí, como ya tengo asignado un aula, vamos a ver si avanzamos de la mejor manera. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, duda, inquietud, con toda la confianza, prenda el micrófono porque yo estoy ahorita presentando la pantalla. Espero se esté viendo, me confirman ahí. Perfecto, Sí, entonces, si es que alguien tiene alguna pregunta, enciende el micrófono, o si ahí me ayudan, si es que tienen problemas con el micrófono, pueden escribir al chat y alguna persona me puede decir, tal persona, tal compañero tiene una inquietud, de preferencia el compañero comandante, pero no sé cuál será ahorita su compañero comandante. Eso lo dejaremos al final para confirmar quién está a cargo. Si es que es el compañero Unaucho, pues de mejor manera, ¿no? Que me ayude revisando si es que alguien está. Ya, el compañero está de comandante. Sí. Cabo Paloma. Él me comentó que estaba con unos problemas de salud. Así era. Ya, entonces, queremos que le supla o que haga las funciones del compañero Unaucho, por favor. Muy bien. Entonces, si es que alguien escribe para que tú me comentes, y si no, como les digo, pues
atreveremos a abrir el micrófono y hacer cualquier pregunta. Bien, dentro de lo que viene a ser la normativa para lo que son dimensiones, dimensionamiento, como habíamos visto aquí, ¿no es cierto?, en lo que son mediciones lineales, ¿no? Yo puedo utilizar una norma nacional, en este caso la del país. Yo les decía la INEN, ¿no es cierto? Ustedes sí han de haber escuchado norma INEN en todos los productos que están dentro del país. Bajo la norma INEN, que es creada en función de la norma internacional ISO, como quien dice, la madre de la INEN es la ISO, que es la internacional, ¿no es cierto? Yo tengo la aplicación de lo que es dibujo técnico mecánico, que algunos de ustedes tal vez eh, ya recibieron esas asignaturas en lo que es la secundaria, ¿no? Y que es muy importante. Entonces, como un trabajo, y bueno, yo creo que ya lo cargué también al Drive que ustedes tienen acceso, busquen la normativa para dibujo técnico mecánico bajo la INEN, la que se aplica aquí en el país. Yo que sepa, no creo que haya actualizaciones recientes. Creo que rige desde un año de 1945, me parece. Eso revisémosle, ¿no? Pero ya está la información cargada en el Drive. Ese documento es el que aplicamos nosotros para interpretar mediciones o la aplicación de dimensionamiento para elementos mecánicos, como es lo que vemos en la pizarra, lo que estamos viendo en la pantalla que se está presentando. Yo les decía, ¿no es cierto? Ahí yo puedo acotar las dimensiones bajo una normativa con la finalidad que, si es que yo voy a trabajar o mecanizar o producir con máquinas mi elemento mecánico, que puede ser este soporte, pues me entiendan, ¿no es cierto? Ustedes están utilizando el dibujo asistido por computador. Eh, por ahí ya mismo han de aprender a dibujar y luego aprender a hacer las acotaciones, que con el software del SolidWorks es bastante amigable, bastante intuitivo. Es más, usted tiene que coger la norma INEN y parametrizar el software y eso, las cotas le salen automáticas, ¿no? Entonces, la persona que esté en Cuenca, que esté en Orellana, que esté en el Sacha, que esté en el Coca, va a entender su planimetría, porque está bajo una norma, ¿no? Entonces, con eso yo ya puedo, pues, como quien dice, comunicarme sin tener mayor complejidad en este protocolo de comunicación. Ellos me entienden, por ejemplo, si yo pongo o analizo esta cota de 49.9 hasta 15, yo sé que es un valor de tolerancia, y eso es lo que vemos nosotros en metrología. También hay que revisarlo cómo asignamos las tolerancias bajo la ISO, la rugosidad superficial también, que más adelante hay ejemplos de esa índole, ¿no? Entonces, yo digo, entonces lo que me quiere decir aquí es que yo puedo manufacturar con mi máquina y luego cuando haga la revisión por gestión de la calidad, si me da entre el rango de 14.9 hasta 15, pues estaría aceptable, ¿no? Pero si por ahí me sale 15.1, 15.2, una décima de precisión que ha fallado, pues ya no se considera aceptable. ¿Y qué tengo que hacer? Pues calibrar la máquina para que llegue a producirse con estos valores que se está especificando en la planimetría. Hasta ahí está claro, por favor. Sí, sí, claro. Perfecto. Yo, pues eso corroboraré al final de la clase ahí, asignándoles una lección a unas 5, 3, 4 personas, ¿ya? Ahí creamos en el Drive, voy a crear un documento, una tabla de Excel, para que esa nota sea representativa de todo el curso. ¿No ve que tenemos que cumplir lo que son lecciones y talleres? Y dentro de esos talleres está el cuestionario de unidad, que ya les voy a facilitar, ¿ya? Entonces, podríamos tener más notas, ¿no? Mientras más participaciones, pues mucho mejor. Pero ojo, la lección podríamos hacerla en el Moodle para que sea individual, o en el mejor de los casos, al final de la clase, para los que estemos conectados y siguiendo, o en medio de la clase, en el cambio de hora, hacer las preguntas y con eso obtener esa calificación. Yo le puedo preguntar, a ver, explíqueme usted, compañero, ¿qué entendió sobre la norma ISO?
me digas, una norma internacional, pues norma internacional de estandarización, la cual rige de forma global para países o están inmersas pues algunas normas nacionales, como la INE, como la COPAN, o como alguna otra de otra nación, ¿no? Que se base en la ISO. Yo les decía también ahí, ¿no? Antes de proseguir con el ejemplo, de mejor manera nosotros acogemos una norma internacional, ¿no? Y no crear nosotros una propia. De que no les digo que no se pueda, de que se puede, pero para crear una norma eso pues lleva mucho tiempo, ¿no? Mucha inversión de esfuerzo también entre los interesados. Entonces, preguntas así, ¿no es cierto? Le puedo decir, a ver qué entendió sobre tolerancia. Dígame un ejemplo de tolerancia, como estamos viendo, ¿no? Le he de preguntar todo lo que veamos en la clase. Entonces, habíamos dicho que la metrología dimensional se clasifica en lo que son líneas y ángulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ejercicio que estamos viendo, yo también puedo interpretar a este ángulo que está en grados, ¿no? Que está en grados hexagesimales. Entonces, esto es lo que estoy midiendo es inclinación. Y me dice que este ángulo es aceptable desde 89.5 hasta 90.5 grados. Entonces yo puedo decir, ¿no? Si es que tengo 89.56 grados, ¿no? ¿Es aceptable o no es aceptable? Aquí. Sí, es aceptable. Perfecto, ¿no es cierto? Está dentro del intervalo que me está dando la tolerancia. Entonces es eso. Es eso lo que debo interpretar. Y para ello yo puedo, ¿no? Yo les decía, para el deber que tenemos que cumplir, nos basamos en este cuadro, en el cual me decía clasificación de los instrumentos de medición. Entonces ustedes podían hacer como está aquí, que es un cuadro sinóptico, o podrían hacerle como mapa conceptual, o podían hacerle como mapa mental, como ustedes quieran, pero que se aprecie la clasificación, así como estamos viendo aquí, ¿no? Hay mediciones lineales, directas e indirectas. Las directas, pues puede ser con trazos o divisiones, con tornillos micrométricos, con dimensiones fijas, ¿no? Y dentro de cada una de estas clasificaciones, estos elementos, que son los instrumentos que yo quiero ver, pues cuando hagan ustedes la clasificación. Cuando hablamos de medidas indirectas, habíamos dicho que son cálculos, ¿no? Para ello podemos utilizar comparativa, como comparadores mecánicos, ópticos, neumáticos, comparadores electromecánicos, lo que son máquinas de medición de redondez, medidores de espesores de recubrimiento, que ya más adelante vamos a revisar, ¿no? Los que mejor podamos o lo que más nos interese conocer, porque luego de esta materia en segundo nivel lo que vemos es procesos de manufactura y debemos aplicar los instrumentos en la medición de estos procesos que realicemos. Entonces no se olvide, ¿no? Medición directa, medición indirecta. La directa es la cual, en la cual yo aplico la medida o aplico la medición con un instrumento, ¿no? De forma directa. Y en cambio la indirecta yo puedo calcularla a partir de las mediciones directas aplicando fórmulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginémonos un triángulo rectángulo. Yo digo, tiene el cateto mayor de 20 metros, de 9 metros, perdón, y el cateto menor de 5 metros. Le aplico Pitágoras y puedo encontrar la hipotenusa, ¿no es cierto? Puedo haber cogido un decámetro y medido los 5 y los 9 metros. Y para la hipotenusa no voy a estar midiendo de nuevo, si sé que es un triángulo rectángulo, puedo calcularlo con el cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado, ¿no? Y eso pues es la hipotenusa o el valor de distancia que tendría. Ese es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros que se puede aplicar, por ejemplo, en lo que es medidas de parámetros eléctricos, ¿no? En un circuito yo puedo medir el voltaje, puedo medir la corriente y de ahí encontrar la resistencia con la ley de Ohm, que espero ya estén viendo, para luego poderla aplicar. Lo mismo en las mediciones angulares, yo puedo trabajarlas midiendo con un instrumento directamente, ¿no? La dimensión y puedo luego calcular las que yo necesite de interés, como por ejemplo con la aplicación de la trigonometría, ¿no?
Entonces, no sé si es que hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Bien. Alguien me comenta que no le deja ingresar a la clase, no sé si ya está participando. Bien, espero se pueda conectar porque la mayoría de ustedes creo que ya están conectados, ¿no? Entonces habíamos dicho directamente, ¿no? Metrología, ciencia que trata de las medidas, de los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos usados para efectuar e interpretarlos. Entonces, un sistema de unidades está bajo una norma. Si utilizamos el sistema internacional de medida, este está bajo la ISO y se basa en el sistema métrico, ¿no? Entonces, es toda esa conjunción la definición de esta ciencia, ¿no? Mediciones con instrumentos y bajo unidades adoptadas, ¿no? Dentro de los campos que nosotros tenemos para la aplicación de metrología está la metrología térmica, la eléctrica, la acústica, dimensional, etcétera, ¿no? Hay muchos campos en los cuales yo puedo hacer una medición. La metrología dimensional se encarga de estudiar las técnicas de medición que determinan correctamente las magnitudes lineales y angulares. Entonces, no se olvide, ¿no? Una definición de metrología es la que estamos viendo a un inicio, ciencia que trata de las medidas, ¿no? Y lo que es metrología dimensional, orientada también a las medidas o mediciones, pero de lo que son magnitudes lineales y angulares nada más, ¿no? Que es la que nos interesa. Medida es la evaluación de una magnitud hecha según su relación con otra magnitud de la misma especie adoptada como unidad, ¿no? Es por eso yo puedo decir 5 metros, pero ¿qué es eso para mí? Tal vez en mi cabeza tengo una referencia de la distancia que se forma y eso está muy bien, pero directamente en la medición o en la medida, perdón, vendría a ser cuántos metros cabe en la distancia que yo quiero medir, ¿no? Es una comparación con otra magnitud de la misma especie adoptada como unidad, me dice, ¿no? Tomar la medida de una magnitud es compararla, ¿no? Con la unidad de su misma especie para determinar cuántas veces ésta se haya contenida en aquel. Lo que habíamos dicho, ¿no? Yo cojo mi instrumento de medición, puede ser un decámetro, y trato de ver cuántos metros tiene mi medición. ¿Cuántos metros? Y bueno, las fracciones del metro tiene la medida que yo quiero encontrar. Imaginémonos un terreno, ¿no es cierto? Ahí de nuestros padres que nos dieron tal vez como herencia. Y quiero saber cuántos metros cuadrados tiene. Pues lo que estoy haciendo, ¿no? Es coger un sistema de unidades. ¿En qué medirían ustedes al terreno? En metros. Metros. Ya, en metros cuadrados la superficie, ¿no es cierto? Pero ¿por qué cogerían el metro cuadrado? ¿Por qué no miden en millas cuadradas? ¿Por qué no miden en pulgadas cuadradas? ¿Por qué no miden en pies cuadrados? ¿Qué me dice? Inge, no sé si estoy bien, la medición de un terreno o los terrenos se miden en metros cuadrados, es por la, ¿cómo es? Bueno, hay un tipo de medición, dice que hay una distancia de metros cuadrados, una cuadra se mide en metros cuadrados, bueno, no me acuerdo bien la definición, pero es así. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Por qué hacemos la medición en esa unidad específicamente? ¿Y por qué también cuando ya el terreno es muy extendido lo hacemos en hectáreas, ¿no? Directamente eso va relacionado con la comodidad que nosotros tenemos. Estamos bajo un sistema de unidades, ¿cuál? El internacional. Entonces, si yo les hablo en pies al terreno, usted, en su cabeza, ¿no es cierto? No va a tener tanta referencia clara de cuánto dimensionalmente es eso. Pero si yo le digo un metro cuadrado, usted va a decir, bueno, casi unas 2 baldosas de mi casa son un metro cuadrado. O hace alguna referencia, que es una comparativa, ¿no es cierto? Una comparativa empírica, ¿no? ¿Qué es empírico? O sea, que no está directamente o científicamente comprobado o que no está aplicando alguna técnica, ¿no?
pero empíricamente tiene una referencia en su cabeza, ¿no? Y dice, a ver, un paso que yo doy es 1 metro, ¿no? Longitudinalmente, transversalmente, y cierro mi metro cuadrado. Entonces, cuando a ustedes le digan, la casa que va a comprar o el terreno que estábamos hablando, tiene unos 1000 metros cuadrados, ya más o menos en su cabeza tiene ese espacio, pues, real que le están asignando. Bien, espérenme un momentito, voy a timbrar en el biométrico, porque si no después dicen que no he dado clases. Y eso no es así, ¿no es cierto? Espérenme un ratito. Y eso no es así, ¿no es cierto? Siempre tenemos ahí, tratamos de grabar las clases y de darle solución a los problemas que ustedes tengan. A ver, biométrico. Crear actividad. Periodo. Metrología, teletrabajo. El presencial estaremos ahí. 7794. Bien. Listo, continuamos. Bien, entonces yo les comentaba que esto puede ser por comodidad, ¿no es cierto? O por aplicación de la norma, que yo trabaje con ese sistema, con ese sistema de unidades, ¿no? Con el metro. Entonces alguien puede ser que vino o trabajó mucho con pies cuadrados y diga, no, a mí me conviene trabajar con pies cuadrados o con millas cuadradas. O en el mejor de los casos también, como les digo, cuando ya las extensiones son más grandes, trabajamos en hectáreas. Ahora sí les pido a ustedes que me den la respuesta. ¿Cuántos metros cuadrados hay en una hectárea? Inge, 10.000 metros. ¿Ya? Bien. 10.000 metros cuadrados en una hectárea, me dicen, ¿no es cierto? No sé si se me escucha, ¿se escucha? Sí, Sí, Inge. Inge. Ya, perfecto. Entonces, en nuestra cabeza, ¿no? Puede coger usted ahí, con la imaginación que tiene, elevarse lo más que pueda hacia arriba, ver una montaña, ver ahí, qué sé yo, pues, una superficie abierta y calcular, ¿no es cierto? Bueno, o referenciarse en su cabeza cuánto es una hectárea. ¿Muy bien? Entonces, todo eso es con la práctica y son, pues, bueno, conceptos también que se aplica cotidianamente, pero ya en lo que viene a ser nuestra participación en la industria, ya son conceptos que se los verifica técnicamente. Y eso es la medida, ¿no? Esa comparación con la aplicación de un instrumento. En cambio, medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para ver cuántas veces la unidad está contenida en esta magnitud. Bueno, medición y medida están relativamente concatenados, ¿no es cierto? Medida es esa comparación y medición ya es la acción de medir, digámosle así, ¿no? Es el verbo, ¿no? Medir, de medida y medición. Bien. Entre los ejemplos de mediciones directas, decíamos, ¿no? Si yo mido con un instrumento, ejemplo, con una balanza o con un termómetro, ya, eso es una medición directa. Dígame, por favor, un ejemplo ustedes también de mediciones directas. ¿Y con qué instrumento? Cualquiera que se les ocurra. Con el flexómetro. Ya, perfecto, el más básico, ¿no? Con el flexómetro yo puedo tranquilamente medir una longitud, ¿no? Y eso es una medición directa. Mientras tanto que las mediciones indirectas se determinan mediante una ecuación, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Lo más común, ¿no es cierto? Cuando estamos tratando de calcular la rapidez con la que va un vehículo, digamos, un coche de madera, ¿no? Ahí usted tiene la pendiente, tiene
una buena noción del tiempo o tiene un cronómetro y puede decir, ¿no es cierto? La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Bueno, pero esa es la velocidad instantánea, no se olvide, ¿no? Entonces, ven lo que pasa el coche de madera y más o menos tiene una referencia empírica visual. Y dice, desde esa esquina hasta esta otra esquina hay unos 100 metros. Y esos 100 metros pasó casi en unos 30 segundos. ¿Cuál es la velocidad? En metros sobre segundo. Inge, disculpe, no estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya? Estoy compartiendo la pantalla. Vale, vamos. Esperen un momentito. Ahí te dejo subir. Pero bueno. Ya, ahí sí se ve, ¿no? Sí, Inge. Bien, de igual manera ustedes tienen los archivos en el Drive, por favor. Ya, entonces, si yo les digo, ¿no? Dice una referencia más o menos, concentrémonos, imaginémonos, vi al coche de madera desde una esquina hasta otra y yo le tasé que tiene 100 metros esa distancia, o tal vez yo ya lo medí antes de, ¿no? Que pasen los vehículos. Y luego tengo un cronómetro, ¿no? Que es una medición que me permite saber un tiempo, ¿no? Pero hablar de tiempo es un poquito más complejo ya en otras ramas, pero nosotros lo asociamos como una medida de los eventos que pasan, ¿cierto? Hacia el futuro, desde el presente al futuro, ¿no? Entonces yo digo, el carro pasó los 30 metros en 10 segundos. ¿Cuál es la velocidad instantánea que estoy teniendo ahí? Verá que eso va en las preguntas del examen, ¿no? De la prueba igual. Demasiado simple. $30 metros, dijimos, ¿no? Perdón, era 30 metros en 10 segundos. ¿Cuál es la velocidad? ¿Qué fue? Colaboremos. Estamos por ahí. 30 Inge. Ahí está la ecuación. Era 30 metros en 10 segundos, dijimos. ¿Cuánto es la velocidad? A 3 metros por 3 segundo. metros sobre 3 segundo. metros sobre segundos. Ya, facilito, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que se está moviendo 3 metros por segundo. Entonces, ya en mi cabeza digo, el vehículo avanza los 3 metros por cada segundo que pase, ¿no? Entonces, eso ya es una medición indirecta. Todo lo que yo pueda medir con un instrumento directa y lo que tenga que calcular indirecta, ¿no? No siempre es posible realizar una medida directa, ¿no? A veces existen muchas variables que no se pueden medir por comparación directa. Es por lo tanto que utilizamos patrones de la misma naturaleza o porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño y depende del obstáculo, y depende de obstáculos de otra naturaleza. La medición indirecta es aquella en la que una magnitud buscada se estima midiendo una o más magnitudes diferentes y se calcula la magnitud buscada mediante el cálculo a partir de la magnitud o magnitudes directamente medidas. Entonces, cuando usted vea un cálculo de alguna medición indirecta, bueno, cuando vea un cálculo, una fórmula, está aplicando mediciones indirectas. Pero siempre las mediciones indirectas van a estar basadas en mediciones directas, ¿no? Como ya habíamos dicho, el ejemplo de el triángulo de Pitágoras. Bien.
nosotros podemos aplicar lo que son normativas en medición, ¿no? Por lo que habíamos visto, puedo aplicar la normativa en lo que es metrología dimensional, ¿ya? No solo en las longitudes de precisión y en los ángulos, sino también en algunas otras necesidades, como lo que es la tolerancia dimensional, como lo que es esto de símbolos para ¿cómo se llama esto? Tolerancias de forma, tolerancias de orientación, cuando hacemos un proceso de manufactura, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice la tabla que se muestra a continuación, ¿no? Es la simbología básica tal como la define la norma ISO 11001. También es importante identificar bajo qué norma está hecho un dibujo, así como la revisión correspondiente. Año, ya que como ejemplo podemos mencionar que la norma ANSI Y14.5M de 1994 no contempla la característica de simetría, que antes sí se consideraba, y en su lugar se utiliza la de posición. Un ejemplo más, en las especificaciones de ingeniería de la General Motors no se consideran las características de concentricidad. Recuerde que estamos trabajando bajo una normativa, ¿no? Entonces, en este caso nos dice el ejemplo de la ISO 11001, en la cual, ¿no? Me dice que existe actualizaciones a veces de la norma. Entonces, anteriormente no se tomaba en cuenta las características de simetría, ¿no? Anteriormente, perdón, sí se consideraba las características de simetría y actualmente bajo esa norma ya no se la hace. Recuerde que nosotros implementamos un plano de dibujo con la finalidad de que se nos entienda para luego una posterior manufactura. ¿Por ahí alguien que tenga alguna pregunta? Que está encendido el micrófono. ¿Por ahí alguien está encendido el micrófono? Si tiene una pregunta, pues hágala, ¿no? Si no, continuamos. De igual manera nos dice, ¿no? Estas normas, por ejemplo, ANSI, y que es muy importante, ojo, ¿no? Que usted vaya anotándose como un glosario en un cuaderno, en una hoja de cálculo, como usted quiera. ¿Qué significa INEN? ¿Qué significa ISO? ¿Qué significa SAE? ¿Qué significa IC? Las que vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la General Motors, como ustedes saben, es una empresa muy grande de manufactura de vehículos, que de igual manera ha de haber postulado sus normativas. Y nos da ese ejemplo, ¿no? La General Motors no se consideraba la característica de concentricidad y ellos aplicaban su normativa en los procesos de manufactura de vehículos que tienen, ¿no? Entonces, ANSI, American National Standard Institute, Instituto Nacional de Estandarización Americano, ¿no? Eso es ANSI. Yo les decía, ¿por qué las normas americanas son muy aplicadas? Pues por los procesos de manufactura que ellos tenían en las empresas, promulgaban este tipo de normativas. Y bueno, nos da ahí un ejemplo de cómo cada una trabaja bajo su necesidad, ¿no? Aquí yo tengo la simbología de la ISO 11001, ¿no? Que me dice características individuales o relacionadas, características relacionadas. Yo tengo ahí tolerancias de forma, tolerancias de orientación, tolerancias de localización, tolerancias de cabeceo. Todos estos símbolos yo los utilizo en el dibujo mecánico con la finalidad pues de especificar alguna característica previo a la manufactura. Por ejemplo, aquí no vemos este eje en la parte lateral izquierda y en la parte lateral derecha, ¿no? Y yo, cuando tengo esta especificación mecánica, por ejemplo, aquí de este dibujo, me dice, ¿no es cierto? Tiene un diámetro, ¿no? Esta sección A tiene un diámetro de 0.375 pulgadas. Ya, en la parte B también tiene esa misma dimensión. En el diámetro del medio, en el más grande, me dice que tiene 1 pulgada
y que este diámetro debe tener una concentricidad. Eso es lo que me determina este símbolo, ¿no? Si no lo buscamos aquí en la tablita de esta simbología ISO 11001, es esta, ¿no? Esta información me dice concentricidad o coaxialidad se representa con esta figura. Una vez que yo veo esta figura, digo, entonces, tiene una concentricidad de una milésima de pulgada entre A y B. ¿O es aceptable esa concentricidad? ¿Pero qué es concentricidad? Que tenga el mismo centro, ojo, ¿no? Entonces, ¿para qué yo necesito que tenga el mismo centro? ¿Qué han visto mecánicamente lo que pasa? ¿Alguien? ¿Qué pasa si es que yo en un eje no tengo en los extremos o manufacturado está teniendo una desalineación, que se la conoce? ¿Qué pasa? En una máquina o alguien que haya visto algún caso específico. Comienza a jalar para el lado que está desalineado. Ya hay un cabeceo que se lo conoce, ¿no? Y que como el eje, bueno, va a estar el mismo, pues, va a estar ensamblado a otros elementos, como dice el compañero. En el vehículo, por ejemplo, si es que tengo una falta de concentricidad, puede ser que me genere un cabeceo, como ya les dije, o puede ser que me genere un problema en los vehículos, como dicen, ¿no? Puede ser que me genere un problema de arrastre hacia un lado. También se puede producir desgastes prematuros. Ya, díganos, por favor, un poco se entrecortó. También produce los desgastes prematuros de que sean piezas y la pieza que esté mal. Perfecto. Muy bien, ¿no? Cuando existe esta falta de concentricidad, que aquí me da el valor, ¿no es cierto? Que aquí me está dando un valor aceptable. Pero cuando no se cumple esta norma, entonces, como dice el compañero, sí, ¿no? Existe desgaste prematuro en los elementos mecánicos y vibraciones, ¿eh? Y eso a nosotros no nos interesa. Entonces, nosotros somos técnicos, ¿no es cierto? Yo como ingeniero, como, bueno, en lo que es telecomunicaciones o tecnologías de la información, como máster, ustedes como futuros tecnólogos, futuros técnicos A, B, mecánicos, eléctricos, debemos trabajar al unísono, ¿no es cierto? Entendiendo qué es lo que estoy haciendo y esa información es muy importante. Entonces, espero estén poniendo la mayor atención posible, pues yo trato de explicarles con esa finalidad, ¿no? Con ese ímpetu de que ustedes conozcan esas nociones de por qué vemos la metrología y cómo le podemos aplicar luego al mantenimiento. Me esperan un momento, por favor.
longitud determinada, ya no hay problema, es aceptable, me dice la norma, ¿no es cierto? Concentricidad de 1 milésima de pulgada entre la superficie cilíndrica A y la superficie cilíndrica B, ¿ya? Si se pasa de esto, ya genera problemas en la máquina, ¿no? Entonces, si es que usted tiene un eje de 30 milímetros, cuando lo ponga versus a un eje de la misma geometría en diámetro y la misma característica de concentricidad de 1 metro, mientras más larga sea la distancia, esta desalineación crece. Y eso va a cabecear más, o va a ser más prominente, va a ser más visible el cabeceo. Y eso lo vemos nosotros en taller en mecánica, ¿no? Entonces, basados en la norma, en el conocimiento de norma, aplicamos ese conocimiento para poder obtener una buena manufactura. Bien, dentro de estas normas de referencia que estamos viendo, pues está la ANSYS, la ISO, las GIS, ¿no? Que vienen a ser estas normas, ya habíamos revisado, ¿no es cierto? Nacionales. Las GIS es norma japonesa, yo les digo las que más utilizamos. GIS, DIN, INEN, esas son las más usuales, ¿no? Para nuestras aplicaciones. DIN, que es Instituto de Normalización Alemán, GIS, Instituto de Estandarización Japonés, el INEN, Instituto de Normalización Ecuatoriana, y la ISO. Basados en eso, pues trabajamos también en el SolidWorks. Ya más adelante ustedes han de ver que se puede hacer esa parametrización en el software para que todas estas dimensiones se reflejen en el software del SolidWorks con esa normativa. Bien, un sistema de unidades de medida es un conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas que sirven para satisfacer las necesidades de medición. Aquí me da un enlace, veamos en qué consiste este enlace. Me deja copiarla, a ver. Ya no existe el archivo, bueno, no importa. Continuamos. Si es que hay alguna pregunta, pues me la dicen, ¿no? Entonces, el sistema de unidades que nosotros actualmente utilizamos con más preeminencia es el sistema internacional, ¿no? El que está basado en el sistema métrico, como ya habíamos conversado en algún momento. ¿No? Existe otro sistema de igual manera que se aplica en Estados Unidos, que es el sistema inglés o imperial, ¿no? En el cual, pues, yo les decía que actualmente sí se aplica, sí lo utilizamos, y es porque existen máquinas que son manufacturadas con esta estandarización, con esta normalización. Yo les decía, no, si revisáramos por ahí, había una vez un TikTok que vi muy importante, o sea, lo vi con mucha buena información. Decía, ¿cuál es el PIB, Producto Interno Bruto de Estados Unidos, como potencia mundial frente a otros países como Japón, como Rusia, que siempre han estado a la par, ¿no es cierto? O bueno, buscando ponerse o posicionarse primeros como potencia mundial, pero en los años anteriores, ya luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era demasiado adelantado en lo que es producción, manufactura, ¿ya? Por ende, pues las normas que ellos utilizaban eran normas americanas, ¿no? Y de igual manera el sistema de unidades. Entonces, no se olvide, y esto de aquí en adelante y de largo, para dibujo, para procesos de manufactura, para lo que es mecánica de materiales, dos sistemas de unidades en los cuales trabajamos como técnicos. El sistema internacional basado en el métrico y el sistema inglés, por favor, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, a nosotros se nos hace más fácil trabajar en el sistema internacional porque como que cotidianamente ya aplicamos el metro, ¿no es cierto? El sistema métrico con bueno, valga la redundancia, con el metro como unidad base para medición de longitudes,
¿no es cierto? Y si a nosotros nos hablan en pies, pues bueno, a mí, yo como ya he trabajado con algunas máquinas en pies y como que he sobrellevado ya algún tiempo ese sistema de unidades de medida, también me oriento, ¿no? Pero de ahí nosotros, pues, con el metro nos tenemos una buena referencia. Bien, entonces vamos con el primer sistema de unidades, el Sistema Internacional, no se olvide, por favor, o SI. Bien, la longitud yo la mido con el metro, el símbolo es la M, eso ya hemos visto, ¿no? El metro me dice, ¿no? ¿Cómo se calcula un metro? ¿Cómo está referenciado el metro para aplicarlo en una medición? El metro frente al pie, pues ya es una medida bastante exacta o tiene mucha precisión. ¿Por qué? Porque es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío, ¿no? Por un haz de luz en el vacío, durante un lapso de 1 sobre 29, 97, 92, 45, 8 fracciones de segundo, ¿no? Entonces, ¿qué norma está aplicada aquí? La norma que regía en 1984, para poder tener esa referencia de medida, ¿no? No sé si está claro hasta ahí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o inquietud? No, Inge. No, Inge. No, ingeniero. Para lo que son mediciones de ángulos planos, yo tengo el radián, ¿no? Es una unidad suplementaria. El radián es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo que interpreta sobre la circunferencia de este círculo un arco de longitud igual a la del radio. Esto es una recomendación de la ISO R311, me dice, ¿no? Es una normalización. Como yo les decía, no es un documento en el cual participan varios interesados y que determinan, ¿no? ¿Cuál sería la opción estándar para la aplicación de un ángulo plano? Lo mismo para temperatura termodinámica, también esto les sirve, ¿no? Cuando trabajen en termodinámica no lo hacemos en centígrados, no lo hacemos en Fahrenheit, lo hacemos en Kelvin, ¿no? Para el grado Kelvin yo no pongo el símbolo de grado como pongo en centígrados, de repente, ¿no? Con eso no quiero decir que algunos ejercicios no vengan en centígrados, o en Rankine, o lo que es en, en Fahrenheit, ¿no? Sí, sí viene así, pero si yo quiero trabajar en el Sistema Internacional de Unidades con temperatura, lo hago en grados Kelvin. ¿Ya? Para el sistema inglés me parece que es la temperatura termodinámica, es con grados Rankine. Bien. La masa es el kilogramo, ojo, no es el gramo la base, sino el kilogramo como base, ¿no? La fuerza es una derivada y está en newtons. Recuerde, la fuerza, para entender las unidades de medida que queremos aplicarla, trabajamos con la gravedad como aceleración, ¿no es cierto? Entonces, una masa por una aceleración es una fuerza. Un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Estamos, ¿no? Kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado, eso es un newton. Y eso es una unidad de fuerza que se aplica en el sistema internacional. Ya más allá veremos que se aplican prefijos para hablar de kilonewtons, giga, mega, ¿no? De igual manera para el tiempo, como habíamos dicho, ¿no? El tiempo, definirlo propiamente sería algo muy excelso, ¿no? Para nosotros, porque el tiempo ya es una variable bastante complicada, pero para nuestros propósitos dentro de la metrología lo vamos a ver como la unidad de sucesos o eventos que pasan en el entorno sería, ¿no? Bien.
La base, o bueno, la unidad de medida es el segundo, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide el tiempo, no es cierto? ¿Cómo se mide cómo se mide el segundo? ¿Cómo se le asigna esta unidad de medida? ¿No? Que debe ser bastante precisa. Dice, es la duración de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo de cesio. Una locura, ¿no es cierto? Completa para nosotros decir, eso me tengo que grabar. No es la intención es entender, ¿no? Cómo se hace experimentalmente asignarle ese valor o unidad de medida de tiempo con el segundo. No sé si me he hecho entender, por favor. Comenten, yo creo que se han ido. Sí, Inge. Está claro. Listo, las unidades que se mantienen en el sistema internacional pueden ser, ¿no? Para ángulos, el grado, minuto, segundo, ¿no? Con los símbolos como vemos en esta tercera columna, no se olvide. Y las equivalencias, ¿no? Un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Un minuto equivale a pi sobre 10.800 radianes. Y un segundo equivale a 648.000, bueno, a pi sobre 648.000 radianes, ¿no? Lo mismo en el tiempo, yo puedo trabajar con minutos, con horas, con días, depende de mi necesidad, ¿no? Y la equivalencia la vemos en segundos. En algunos ejercicios que aplicamos del sistema internacional, o sea, buscaríamos dejarlo en las unidades base, ¿no? Por ejemplo, la velocidad podría ser en metros y el tiempo en segundos, metros sobre segundos, ¿no? Pero hay veces que por entendimientos podríamos dejarle en kilómetros sobre hora, porque son las velocidades en las cuales están escaladas o graduadas los tacómetros de los vehículos, ¿no? Entonces yo puedo hacer factores de conversión entre un sistema de unidades para aplicar bien los prefijos o estas unidades que se mantienen. Y también puedo hacer factores de conversión entre sistema de unidades, como puede ser entre el sistema inglés y el sistema internacional. Ya, me dice, ejemplo del sistema internacional, derivada sin nombre especial. Para superficie se utiliza el metro cuadrado, ¿no? Entonces, esa va a ser una unidad de medida derivada. ¿Por qué derivada? Porque es la conjunción de dos básicas, ¿no? En este caso es la misma, elevada al cuadrado. Son para aplicar mediciones de áreas, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Los múltiplos y submúltiplos que nosotros aplicamos son los que se muestran en la tabla, ¿no? Para nosotros como técnicos, los más utilizados son el kilo, el mega, el giga. Ya tera, peta, hexa, zeta, iota, como que son valores bastante grandes, ¿no? Como que en nuestros propósitos no los aplicamos. Propósitos como cuáles, como la metrología, propósitos como la manufactura, propósitos como el cálculo en lo que es mecánica de materiales, ¿no? Y de igual manera hacia abajo, ¿no? Nosotros hemos trabajado con mili, micro y hasta nano, pero ya pico, femto, ato, ceto y octo, como que se nos escapa de las manos y como que no hemos trabajado con esas unidades, con esas cantidades tan pequeñas o cantidades tan elevadas. Entonces no se olvide, ¿no? Hacia arriba, kilo, mega, giga. Hacia abajo, lo que es mili, micro, nano, hasta ahí. Bien. ¿Cuánto equivale entonces un kilo? Es 10 a la 3. ¿Cuánto equivale un mega? 10 a la 6. ¿Cuánto equivale un giga? 10 a la 9. ¿No?
¿Cuánto equivale mili? 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. ¿Ya? Y que con eso nos quede en nuestra cabecita, pues basta para poder trabajar en los demás ejercicios, ¿no? Entonces, hay algo muy importante en lo que son cálculos que se llama notación ingenieril. Entonces, usted tiene que tratar de llevar a sus respuestas con exponentes de 3, 6, 9, si es que son cantidades grandes, y si son cantidades pequeñas, menos 3, menos 6, menos 9, ¿no? Kilo, mega, giga, mili, micro, nano. ¿Preguntas? Bien. Ya vamos a los ejercicios y espero ahí les vaya bien, ¿no? Porque hemos de hacer ahí ¿no? en el Moodle, si es que nos da el tiempo. Nos dice, los campos de aplicación de los submúltiplos, o como yo les había comentado, ¿no? Nosotros trabajamos en la parte industrial, hacia arriba hasta el menos 9, hasta el más 9, perdón, hasta el 9, 10 a la 9, y hacia abajo con cantidades pequeñas con 10 a la menos 9, ¿no? Cuando yo hablo de uso general, quiere decir algo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, un metro, pues algo cotidiano para nosotros. Yo ahorita puedo decirles, a ver, cojan una tiza, cojan un esfero, y traten de marcar un metro de medida, ¿no? Ustedes por ahí han de tener algún flexómetro o algún otro instrumento, o tendrán algún mueble que conozcan las dimensiones y podrán orientarse o hacer la comparación, porque eso era medir, ¿no? Ahora, para uso industrial, lo que a nosotros nos interesa, ojo, ¿no? Nos interesa mucho en la aplicación. Yo puedo decir que 1 milímetro, ¿no es cierto?, es 0.001 metros o 0.0001 metros, ¿no? O 0.1, bueno, puedo decir que 0.0001 metros es 1 milímetro, 0.1 milímetros, ¿no? O de igual manera puedo llegar al máximo y decir 1 micrómetro, que es 1, el símbolo de micrómetro, que es una U, es igual a 0.001 milímetros. Entonces, tomen en cuenta esta indicación, ¿no? Porque luego haremos ejercicios. Ya, cuando hablamos de usos en el laboratorio de calibración, esto también nos conviene a nosotros como metrólogos, porque lo que buscamos es que los instrumentos estén totalmente calibrados para que den buenas medidas. ¿Y eso dónde lo hacemos? En un laboratorio. Aquí ya trabajamos con unidades de medida más pequeñas o con prefijos más hacia abajo. Por ejemplo, me dice ahí no, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, y la unidad de metro equivale a 0.0001 milímetros. O esto es un micrómetro. O un micrómetro. Entonces ya vemos que en esta necesidad de laboratorio son más pequeñas las divisiones de medida con la finalidad de calibrarle o darle una buena precisión a los instrumentos. Ahora, más abajo, miren, hay cantidades mucho más pequeñas que son de uso en laboratorios con patrones primarios, ¿no? Según la norma NIST o NRLM o BIPM, PTB, la CNAEM y bueno, varias normas que utilizan de igual manera esto como ya más que calibración sería experimentación. Bien, no sé si hay alguna pregunta, coméntenme, si no para avanzar. No se olviden, ¿no? Por ahí, un micrómetro equivale a 0.001 milímetros, ¿no? Y eso está claro, porque ya habíamos dicho que entre prefijo y prefijo me muevo de 3 en 3. Bien. Hasta ahí el sistema de unidades, el métrico. Vamos con el sistema de unidades inglés o anglosajón. Ya para este caso, ¿no? Este sistema, en el sistema inglés de unidades, la base son para la longitud las yardas, para la masa las libras y para el tiempo los segundos. Bien, como son múltiplos de la yarda, tenemos que una yarda igual a 3 pies, un pie igual a 12 pulgadas, y eso es lo más importante en este sistema. Es otro mundo, ¿no? de poder medir, de poder referenciarlos. En el pasado se utilizaba la pulgada fraccional, pero se ha ido cayendo en su desuso. En su lugar ahora vamos a utilizar lo que es la pulgada decimal. Entonces eso sí nos interesa a nosotros porque hay veces que medimos tubería, medimos ejes en
fracciones de pulgada, pero actualmente pues se está dando que apliquemos decimales de pulgada. Pues las fracciones, un cuarto, un medio, 3/8, un sexto, todo eso pues está estandarizado en algunas medidas de producción, pero actualmente lo que ya se aplica es como en el sistema métrico, se le pone decimales a la pulgada. Bien, la de pulgadas decimales es la que actualmente se está utilizando en lo que son dibujos de ingeniería o dibujos técnicos, ¿no es cierto? Siguiendo el sistema inglés, ya. En la tabla que vemos abajo nos dice que se muestra la pulgada decimal y sus submúltiplos decimales con su campo de aplicación. Por definición se tiene que una pulgada es exactamente 25.4 milímetros. Ojo, entre sistema y sistema, este protocolo, ¿no? Esta información es para yo poder hacer esas conversiones. Por lo que multiplicando las pulgadas por 25.4 se obtienen los milímetros. Y dividiendo los milímetros, que es entre 25.4, se obtienen las pulgadas, ¿no? Como que ya vamos a hacer ejercicios y será más claro este paso, de pulgadas a milímetros o viceversa, ¿no? Bien, así como habíamos visto en la tabla anterior para el sistema métrico, en el sistema internacional también tenemos para uso industrial, miren lo que nos conviene a nosotros. Entonces, yo digo, una pulgada, ¿no es cierto? Una pulgada decimal. Si quiero una décima, digo, no, una décima de pulgada, una centésima, 0.01, una milésima, 0.001 y una 10 milésima, 0.0001. Nosotros en los instrumentos que vemos trabajamos generalmente hasta 10 milésimas. Por eso dice de uso industrial. Si cogemos nosotros un instrumento que se llama micrómetro, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, yo lo que busco es la resolución. Primerito, hasta qué cantidad, hasta qué dimensión puedo medir, hasta qué longitud. Es a decir, hasta 25 pulgadas, hasta 1 pulgada. Bueno, depende de qué instrumento seleccionemos. Y hay otro factor importante que es la precisión o percibilidad del instrumento. Entonces, generalmente ahí vemos, ¿no? Hasta 10 milésimas de pulgada, o sea, 0.0001 pulgadas, ¿ya? Cuando son usos de laboratorio en calibración, miren, ya hablamos de micro pulgadas, ¿no? En donde decimos que 100 milésimas de pulgada, 1 millonésima de pulgada, como que también ya es más entendible aplicar esto, ¿no es cierto?, en un instrumento, que también sí es entendible, ¿ya? Porque yo, siendo sincero, en lo que son fracciones de pulgada, sí me perdía en los instrumentos, ¿no? Ya me decían 1 pulgada, 1 pulgada y media, perfecto. 3/4, 3/8, 1/6, chuta, ya se pierde, pero bueno, todo depende de qué tanto pues utilicemos para nuestro propósito, ¿no? Y con eso pues ya se puede, como quien dice, ir entrenando, ir familiarizándose con los instrumentos. Pero bueno, estos de decimales de pulgada ya lo vamos a ver, es muy fácil, ¿no? Miren, para uso en laboratorios con patrones primarios, como vimos en la anterior, con esas normas, pues ayer trabajamos con 10 millonésimas de pulgada, que equivale a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, y una unidad de pulgada, ¿no? Que vendría a ser una micropulgada. Bien, los factores de conversión, los más útiles son una yarda a 3 pies. Esto sí, anóteselo, cópielo, o revíselo, téngalo a la mano para los ejercicios, ¿no? Un pie, 12 pulgadas, una libra, 16 onzas, una libra equivale a 0.4536 kilogramos. Ya entonces, cuando nos hablen en yardas, ya sabemos que es 3 pies, pero no sabemos en pies, entonces ya sabemos que un pie, entonces son 12 pulgadas. No me oriento con pulgadas, ya sé que tantas pulgadas que están en una yarda equivalen a 25.4 milímetros, ¿no? O sea, ya tendría que jugar con los factores de conversión. Listo, vamos con los ejercicios, pues. Dámosle uno porque también tengo una reunión.
Yo ya voy a abrir una pizarra para poderlo resolver. Ya me confirma si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, Inge. A ver, 3.718 pulgadas a milímetros. De pulgadas a milímetros. Bueno, de pulgadas milímetros. 0.700, no, 3.718. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo haríamos? Yo escribo, ¿no es cierto? Digo, 3.718 pulgadas esto por, y quiero pasarle a milímetros, entonces yo hago esa regla de 3, ¿no es cierto? Que es simple, y digo, lo que quiero eliminar va abajo, ¿no? Abajo, porque esta está como numerador, entonces digo, las pulgadas, o una pulgada, ¿cuántos milímetros tiene? ¿Cuántos? $25.4 milímetros, bueno, queremos participar, creo. Bien, pulgadas con pulgadas se van y solo me da un producto en el cual yo debo multiplicar tantas pulgadas por 25.4 y me da ese valor, pues, en milímetros, ¿no? ¿Cuánto me queda? 94.43. 4.43. 43. Ojo que nosotros en los ejercicios o en las mediciones utilizamos el punto decimal, no la coma, ojo, ¿no?
¿Cómo es para separar en miles, no? Para todos los cálculos que hagamos es el punto decimal. Milímetros, perfecto, entonces, muy fácil, ¿no? Vamos con la siguiente. Dos pies, 3 pulgadas, 35, 128 a milímetros. Entonces, vamos con la siguiente. La copio ahí. Ay, no demorarme mucho. Es este de aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo haríamos? Vamos a poner en otra lámina mejor. Aquí. Este de aquí. 2 pies, 3 pulgadas y 35, 128 avos. Esto quiero pasar a milímetros, ¿no? Así que, por favor, eso va a quedar para la próxima clase en conjunto con estos otros ejercicios, ¿no? Que yo ya les facilito. ¿Ya? ¿Qué les parece si les paso al WhatsApp los ejercicios? Porque hasta crear la Jamboard y compartirles va a salir un poco... No, no, espérense un momentito. Yo ya les comparto la Jamboard, mejor, ¿no? Esperemos. No pasa nada. Ya no dicen nada. Están cansados, 2 horas recién. Cansan. Yo sé que esto ustedes tal vez ya lo muevan al revés y al derecho, pero no todos, ¿no? Algunos sí nos hace falta ese empuje de decir, ah, ya me acordé. Y es por eso que trato de dar lo más acertadamente posible. Pero bueno, después ya entraremos un poco más ya, más complejo. Ya, muy bien, entonces ya les comparto la Jamboard para que ustedes tengan acceso, ¿no? Jamboard sin título, dice, ¿cómo vamos a estar con título? Esta es 7794, esto es metrología. O mayúsculas. Ya.
Ya, por favor, las Jamboard es el único, bueno, la única herramienta que vamos a mantener de lo que es el G Suite y también a veces el Meet, ¿no? Pero aquí yo les voy a poder compartir y les llegará un correo, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner el 7794, metrología, muy bien. Por ejemplo, por aquí está el señor Leonel Fabricio Castellano, pertenece a este grupo. Franklin Leodán Mastián, ¿sí? ¿No? Jonathan Adrián Palomo, sí, entonces, bueno, es el compañero que Sí, estaba ok. conmigo. Entonces ahí, realizar actividad. Bien, revisarán los correos, si no, pues ustedes tranquilamente pueden abrir dentro de una página que hayan entrado con su usuario de Miespe, escriben en el Google Jamboard y cuando ingresen a la página principal del Jamboard, como yo ya les compartí, les va a reflejar pues el que ya les he editado. Si es que ya tienen otros Jamboard, porque tal vez otro docente trabaja con lo mismo, usted en buscar va a poner 7794 y bueno, saldrá el que yo les he enviado, ¿no es cierto? El que tenemos que realizar esos ejercicios. Y eso va a ser evaluado para la próxima clase con todo lo que hemos revisado hasta aquí, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Disculpen que resolvemos los ejercicios en este mismo programa o aparte en hojas de cuadros y le mandamos escaneando y lo transformamos a PDF. Más que nada háganlo en su cuaderno, como les digo, todo lo que son actividades extras de tareas, como yo les mando esta, pues es para ser evaluadas en lecciones, ¿no? Entonces puede hacerlo donde usted considere. Ajá. ¿Qué no subimos a la plataforma, Inge? No, no. Este es solo para que se entrenen, ¿no? Ah, ya, gracias, Luis. Perfecto. Todo lo que esté en el sílabo, ese sí va a la plataforma. En este caso, no, ¿no? Bien. Con este trabajo que les mando, pues les espero en la lección del día miércoles. Y bueno, pues estamos conversando, ¿no? Muchas gracias. Honran el presente, sí. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Buena tarde. Pregunta que dice solo para Compañeros.